Bienvenidos a la videoreseña de Little Nemo de Dream Master para NES. Prepárense para sumergirse en el mágico mundo de Slumberland mientras exploramos este clásico de plataformas. Desde sus sueños más locos hasta la misión para salvar a la princesa Camille, acompañaremos a Nemo en esta aventura única llena de diversión y desafíos. Así que agarren sus controles y prepárense para revivir la magia de la infancia con nosotros. Comencemos. Little Nemo in Slumberland era una tira cómica estadounidense que comenzó en 1905, escrita e ilustrada por Winsor McCay. Se publicó durante más de 20 años y contaba historias de los alocados sueños de un niño llamado Nemo. En 1990, Capcom lanzó un videojuego para Nintendo Entertainment System, basado en la propiedad llamado Little Nemo Dream Master, lo cual parecía extraño resucitar considerando que el cómic había estado fuera de circulación durante décadas. Pero en realidad estaba destinado como una promoción para una película animada lanzada en Japón alrededor del mismo tiempo, aunque la versión en inglés no salió hasta 2 años después, en 1992. Tanto en el juego como en la película, Nemo es llevado al mundo mágico de Slumberland, donde se le llama ser amigo de la princesa Camille. En última instancia, el rey de las pesadillas logra escapar de su prisión y secuestrar a la familia real, por lo que Nemo se embarca en un rescate. El juego de Nintendo Entertainment System se juega como un típico plataformero de desplazamiento lateral. Las etapas están basadas en diversas áreas oníricas amigables para los niños, como un bosque de setas, un tren de juguete, una habitación boca abajo y un área donde todo en el paisaje es gigantesco, similar a Rescue Rangers. Cada etapa comienza con Nemo encontrando a algún personaje de ensueño u otro, y solo uno de ellos, un payaso de cara verde llamado Flip, tiene nombre, por lo que se asume que el jugador está familiarizado con la película y sabe quiénes son estos otros extraños. Ofrecen consejos para cosas que son redundantes u obvias, por lo que no tienen mucho sentido. Aunque las escenas de introducción de los títulos de las etapas con Nemo saltando a la cama y acomodándose para un sueño son divertidas. Al principio, Nemo solo puede defenderse arrojando pequeños trozos de dulces, lo que no hace mucho más que aturdir brevemente a la mayoría de ellos. Sin embargo, debe algo a Super Mario Bros. 3, ya que presenta algo similar a sus trajes de animales. Ciertos animales más amigables se comen felizmente esos dulces y luego se echan una siesta, lo que permite a Nemo montarlos o usar su cuerpo como una especie de pie. Para completar una etapa necesitas obtener un cierto número de llaves, y esos animales ayudantes otorgan las habilidades necesarias para llegar a todos los rincones. Nemo puede recibir 3 golpes por sí solo, aunque otros animales pueden extender esto por una barra o 2 adicionales. La idea central está bien, pero en la práctica muchas de las formas de animal son un poco incómodas de usar. Uno destacado es el sapo, que te permite saltar alto y matar enemigos saltando sobre ellos. La compensación es que también camina increíblemente despacio, lo que significa que necesitas saltar constantemente para aumentar el ritmo. Otro habitual es el lagarto, que te permite trepar por las paredes y pasar por áreas pequeñas. No tiene mecanismo de ataque o defensa propio, y ni siquiera su salto es muy alto, por lo que es difícil saltar sobre los enemigos. Algunos otros animales son similares y te permiten atacar, como el mono y el ratón, que usa un martillo, pero incluso son difíciles de usar gracias a sus pequeñas áreas de golpe. La abeja es uno de los mejores, porque no solo puedes volar, sino también disparar aguijones como proyectiles. Pero solo puedes batir sus alas tantas veces antes de cansarte y necesitar descansar, y como no hay indicador en pantalla de su fuerza, debes hacer un seguimiento tú mismo, no sea que aletes demasiadas veces y te encuentres sin una plataforma donde descansar, lo que podría hacerte caer en un abismo. La búsqueda de llaves también es un poco molesta. Obviamente no es un problema si has jugado antes y sabes dónde encontrar todo, o si estás jugando con un mapa de Nintendo Power delante de ti. Para su crédito, rara vez están realmente ocultas, así que no es como si necesitaras hacer algo súper oscuro para encontrarlas. Pero seguro que es una molestia si llegas al final de la etapa, descubres que te perdiste algo, y luego tienes que retroceder por toda la etapa para buscarlo. Algunas etapas se centran principalmente en plataformas como las etapas del tren y del tejado, y por lo tanto, las llaves se encuentran generalmente en áreas fáciles de alcanzar. Sin embargo, todo lo relacionado con las llaves se descarta en las etapas finales. Mundo de las pesadillas,
que es el equivalente de este juego a la fortaleza del Dr. Willy. No solo estas áreas son más directas, sino que Nemo obtiene un arma real en forma de varita mágica. Puede golpear a los enemigos con ella y también puede cargarla al estilo Mega Buster para disparar un proyectil de energía. La trampa es que estos solo pueden dispararse en un ángulo ascendente de 45 grados, por lo que no es del todo útil para los malos normales. Pero todos los encuentros con jefes en estas etapas están construidos alrededor de esta habilidad, por lo que proporciona un desafío único para usarlo de manera efectiva. El área de pesadilla también tiene la mejor parte de la banda sonora, algo que fácilmente podría encajar en uno de los mejores juegos de Mega Man. La melodía de la pantalla de título es pegadiza, al igual que el tema de la etapa de apertura, pero por lo demás, la música es bastante insípida. Estas etapas de pesadilla también son bastante más difíciles que el resto del juego, llenas de pilares en llamas y el eterno enemigo de los héroes de los videojuegos, los pinchos que matan al instante. Una área en particular tiene un flujo constante de enemigos de semillas de diente de león, que se balancean de un lado a otro hasta que se centran en la posición. Estos se encuentran antes en el juego, pero aquí están posicionados de tal manera que los convierten en una amenaza constante, incluso cuando puedes golpearlos con tu varita. Quizás la mayor dificultad fue una corrección de curso para juegos más fáciles como DuckTales y Rescue Rangers, aunque en general no es abrumadoramente difícil. No hay función de contraseña, pero hay un truco de selección de etapa que te permite jugar cualquier nivel. Hay problemas con Little Nemo que impiden que esté a la par con los mejores juegos con licencia de Capcom, pero la compañía casi siempre lanzaba software relativamente decente, así que incluso en sus momentos más molestos, sigue siendo un plataformero B bastante decente. También hubo un juego arcade lanzado alrededor del mismo tiempo que el título de Nintendo Entertainment System, aunque parece que no recibió mucha distribución, por lo que apenas se conoce. Esto se suma al hecho de que es un juego con licencia y nunca vio una reedición, a diferencia de la mayoría de los otros títulos de arcade de Capcom de la época. El juego simplemente se conoce como Nemo, y aunque el concepto es básicamente el mismo que el del juego de Nintendo Entertainment System, es un título completamente diferente. Al abandonar la búsqueda de llaves o los trucos de vestir animales, es básicamente un juego de acción directa, con juego simultáneo para dos jugadores, con un jugador controlando a Nemo y el otro controlando a Flip. Nemo tiene la varita mágica, como se encuentra en las etapas de pesadilla del juego de Nintendo Entertainment System, pero solo se usa para apuñalar cosas a corta distancia, mientras que Flip usa un paraguas que actúa de manera idéntica. Ambos también pueden saltar sobre los enemigos para matarlos, y también pueden recoger cajas, barriles y otras cosas para lanzarlas a los enemigos. De vez en cuando encontrarás un potenciador que permite a los héroes golpear a los enemigos a lo largo de la pantalla, en lugar de simplemente matarlos, matando todo lo que se interponga en su camino. Es el tipo de poder que probablemente debería haber sido el predeterminado, y podría haberse utilizado para algunos diseños de encuentros interesantes o rompecabezas simples, pero tal como está subutilizado. Cada personaje también tiene algunas vidas y una barra de vida relativamente generosa. Algunas de las áreas serán familiares para los jugadores de NES, por ejemplo. La primera etapa en el juego arcade tiene lugar en un tren en movimiento, en una sala de juguetes gigante, que era la tercera etapa en el juego de Nintendo Entertainment System. En la etapa final, también verás al rey de las pesadillas colgado en el fondo antes de enfrentarte a él para el encuentro final, aunque aquí realmente usa sus brazos para atacarte directamente mientras escalas las torres para encontrarte con él. Otras áreas son originales, como cuando te enfrentas a enemigos mientras viajas en un bote sobre el mar, además de una extraña pelea contra un enemigo tipo burbuja que parece sacado directamente de un juego de Gradius. Cada vez que regresas después de perder una vida, Nemo regresa al campo con su cama voladora, un aspecto de la película que nunca se usó mucho en el juego de Nintendo Entertainment System, fuera de su aparición en la caja. No hay mucho particularmente distintivo sobre el Nemo Arcade, aparte de que se ve y se siente como un típico juego de acción CPS 1. Nuevamente, los juegos de Capcom generalmente eran de buena calidad, y este no es diferente, aunque han hecho otros juegos mejores, tanto artística como mecánicamente. Y con esto concluye nuestra reseña de Little Nemo
The Dream Master para Nintendo Entertainment System. Esperamos que hayan disfrutado explorar Slumberland y enfrentarse a los desafíos junto a Nemo tanto como nosotros. Recuerden suscribirse para más contenido y déjenos saber en los comentarios qué les pareció este clásico del mundo de los videojuegos. ¡Hasta la próxima aventura en los sueños de Nemo!